Oremos. Padre bueno, estamos delante de ti, confiados en tu presencia, confiados en tu Santo Espíritu, en tu palabra, en tu amor, en tu guía, dirección. Te rogamos que la palabra de esta mañana llene nuestro corazón, nos ayude, nos enseñe, nos conforte, nos levante, nos sustente y sobre todo, Padre, te rogamos que seas tú llenando nuestro corazón con todo cuanto has separado para hoy. Yo te pido, Padre, que me des tu autoridad, tu fuerza, tu Espíritu Santo para predicar con denuedo, para que el mensaje sea tuyo, Señor, y llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones. Te lo pedimos con certeza, con fe, con ánimo pronto, entendiendo que tú tienes cuidado de nosotros y de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Hoy vamos a acabar con la carta de Judas. Hoy vamos a cerrar con esta hermosa carta. Ha sido una carta, creo yo, muy desafiante. Ha sido una carta llena de enseñanza profunda, llena de tiempos de retomar lo que los apóstoles nos han enseñado, tiempo de escudriñar nuestro corazón. Y hoy vamos a cerrar con los últimos 2 versículos de esto. Y he titulado la prédica de esta mañana, No pierdas tu recompensa. Como Pablo explica, muchas veces corremos y luchamos por una recompensa, pero no por cualquier recompensa. Luchamos y corremos, estamos en la carrera por una recompensa eterna y hoy necesito que todos juntos podamos comprender de qué recompensa está hablando el Señor. Ahora, uno de los puntos de conflicto más grandes en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, de manera muy especial, pues he estado en este tema hablando con otros pastores y hemos entendido la dificultad de esto, es sobre la salvación del creyente. Básicamente la pregunta es, ¿se pierde la salvación? ¿Se puede perder la salvación? ¿Un creyente puede perder la salvación? Bueno, tristemente el sector que piensa que sí, genera en los creyentes una especie de pánico a que los lleve a pensar que cualquier pecado que puedan cometer les va a hacer perder la salvación. Entonces, si cometen un pecado grande a la vista de las personas, pues básicamente han perdido la salvación y la misma iglesia que enseña esto, como que los condena y los lleva a sentirse mal y pésimo en esa parte de la vida del creyente. Pero también hay otro extremo de los que a través de las Escrituras entienden y saben que la salvación no se pierde, que como enseña el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, una vez que somos salvos, hemos depositado nuestra fe en Cristo, hemos confesado nuestro pecado, hemos confesado nuestra necesidad de un Salvador a través de Cristo Jesús y ha venido el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, la salvación no la podemos perder. Pero el otro sector, el otro extremo, muestra a través de su conducta, a través de su pensamiento, a través de sus actos, lo siguiente. Ellos razonan de la siguiente manera. Bueno, si ya soy salvo e igual voy a ir al cielo, entonces, ¿de qué me preocupo? Voy a dejar que mis acciones sigan su curso, voy a bajar la guardia, digámoslo así, relajarme un poco y dejar que mi vida, pues, fluya en este mundo. Yo quiero que comprendamos los 2 extremos, porque todo extremo siempre va a ser dañino. Y así que vamos a ver qué es lo que enseña la palabra en los 2 últimos versículos de Judas. Y va a ser de mucha bendición para nosotros. Abran sus Biblias en Judas, versículos 24 y 25. Judas 24 y 25. Y vamos a cerrar con estos 2 hermosos, poderosos y llenos de enseñanza. Estas hermosas palabras que Judas tiene para nosotros. Judas 24, 25. Dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos míos, el propósito que tengo para esta mañana es que juntos no solamente comprendamos que tenemos seguridad de salvación,
también quiero que entendamos que debemos tener y necesitamos tener convicción de santidad. Porque hay mucha diferencia en tener la convicción de salvación, pero que esté reforzada por la convicción de santidad. Y este es el principal problema hoy en día en la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que falta en la iglesia de Cristo? Convicción de santidad. Si nosotros entendemos este mensaje y entendemos el llamado del Señor a nuestras vidas por convicción de santidad, hermanos, todo cambiará en nuestra vida, en nuestra familia y en la iglesia en general. Vimos con detalle en esta hermosa y muy corta carta una serie de advertencias para cuidarnos sobre la enseñanza de los falsos maestros y hemos entendido los peligros que traen los creyentes no crecidos espiritualmente, los creyentes carnales en la vida de la iglesia. Y tras leer, tras escudriñar esta carta, fácilmente 3 conclusiones equivocadas pueden venir a nuestra mente. Y digo equivocadas porque también es parte de la enseñanza errada que se da en la vida de la iglesia. La primera conclusión errada es que es imposible agradar a Dios. Ok, vamos a ver qué es la verdad de las Escrituras al respecto. Lo segundo, que es imposible mantener una comunión constante con Dios. Ese también es un engaño del enemigo. Otro es que es muy fácil caer de la gracia del Señor y perder la salvación. Esta es otra enseñanza equivocada. Así que centrémonos en la seguridad eterna de salvación. Lo hemos leído en el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. En esta porción aprendemos que solamente Dios, solamente Él es quien puede guardarnos sin caída alguna de su gracia. Es decir, una vez que hemos obtenido la gracia del Padre, no podemos caer de esa gracia. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso para guardarnos sin caída. Solamente Él, solamente Dios tiene el poder para guardar a todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y como Salvador por la eternidad. Pero saben, esto no es algo nuevo. Es una realidad que se ha enseñado incluso desde el Antiguo Testamento, dando a conocer el poder altísimo de nuestro Dios. Les doy un ejemplo de Proverbios capítulo 3, versículo 23. El escritor de este proverbio dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Pero hermanos, esto necesita ser comprendido desde 2 puntos de vista. Y quiero que me presten atención, les pido que me presten atención para poder entender estos 2 puntos de vista y no caer en el error o en el lazo del enemigo. El primer punto de vista, debemos verlo desde la debilidad y desde la naturaleza del ser humano. En este caso, alguien que ya es salvo por fe en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Desde esa óptica, la debilidad y nuestra naturaleza humana, aún siendo salvos y siendo resucitados espiritualmente. Yo creo que todos sabemos por demás que nuestra naturaleza siempre va a tender, siempre nos va a llevar, siempre va a jalar nuestra vida hacia el pecado y al dominio que nuestra carne tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana. La carne contiende contra el espíritu y la carne en todo tiempo va a intentar sobreponerse a nuestra vida. Entonces tenemos ese lado que nos está jalando. Esto va a hacer que en nuestro caminar en la vida, como creyentes, existan tropiezos y caídas. Pero no que hace un momento leíamos que Él guardará nuestro camino de tropiezo y caída. Bueno, vamos a ver cómo el Señor actúa en esta área. La segunda parte, ¿de acuerdo? El segundo punto de vista, debemos verlo desde la gracia y la omnipotencia de Dios, un Dios todopoderoso, quien puede recuperar al que ha tropezado y levantar al que ha caído.
Dios puede hacer eso. Cuando estos dos puntos de vista están claros en nosotros, nos damos cuenta que estamos en el caminar de la vida cristiana, estamos en el camino angosto, estamos con la lucha de la carne y podemos tropezar, pero el poder de nuestro Señor es aquel que nos levanta y es aquel que nos vuelve al camino. Podemos caer en pecado, pero entendemos que por su gracia necesitamos confesarlo y librar nuestra vida de este pecado. Y volvemos al camino del Señor. Y proseguimos hacia la meta. Pero cuando estos dos puntos de vista no son conocidos o son mal enseñados, el resultado es desastroso para la vida de la iglesia. Y aquí quiero que entremos a la enseñanza equivocada versus la enseñanza correcta. Vamos a ver ambos puntos para entender cómo actúa el enemigo y cómo debemos actuar nosotros como creyentes. Cuando los creyentes son mal instruidos en la palabra, su naturaleza los va a llevar a evitar a toda costa que los demás tengan siquiera una idea del pecado que están llevando y de sus fracasos. El ser humano tiende a ocultar sus caídas, tiende a ocultar sus fracasos. ¿Cuántos hermanos han cargado con su pecado por años y esto ha ido en desmedro de su vida espiritual? ¿Cuántos creyentes no han podido confesar su pecado? Y esto ha sido una carga muy pesada y profunda en su corazón. Y el momento que descubren que tienen la libertad de confesar su pecado, de entregar esta carga tan pesada a los pies de Cristo, la libertad a la cual son llamados es hermosa. Y ellos pueden experimentar un cambio de 180 grados en su vida que los lleva a nuevas alturas con el Señor. Pero cuando no entendemos esto y ocultamos nuestro pecado por temor, la reacción inmediata es generar una fachada que las Escrituras llaman apariencia de piedad. Y el Señor no quiere eso en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado a ser genuinos como Él es genuino. Él nos llama a derribar cualquier muro o fachada que tenga una apariencia de piedad. Porque cuando hay apariencia de piedad, esto lleva a las personas a estar mucho más preocupadas en hacer que en ser. Cuando la Biblia enseña lo contrario, que primero necesitamos ser antes de hacer. Quiero explicar esto para que quede claro, porque al principio, cuando comenzamos con la carta de Judas, tocamos también este tema. Cuando el creyente se preocupa primero en hacer, que va a querer o va a tener a toda costa aferrarse a lo que está a la vista, no solamente de él, sino también de los demás. Por eso es que hay muchos hermanos que con muy buena intención desean realizar un servicio, desean entrar a un ministerio, desean tener una labor dentro de la iglesia, pero cuando su corazón no está instruido en la palabra del Señor y hay un concepto equivocado del ser y el hacer, eso se transforma en algo peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a tender a buscar el aprecio de las personas. Vamos a tender a buscar que las demás personas nos vean y nos amen, nos quieran, nos necesiten. Vamos a buscar la aprobación de los demás. Y esto hace que quien está en esa posición va a luchar con todas sus fuerzas contra cualquier cosa o cualquier persona que a sus ojos le quiera quitar lo que está haciendo. Y esto los lleva a tener una idea distorsionada del ser. Cuando alguien se aferra con todas sus fuerzas a algo, tiene una idea distorsionada del ser porque cree sentirse indispensable, necesario, querido para algo. Y este es un sutil engaño del enemigo, porque va a generar
competencia insana entre los creyentes. Y esto va a quitar la bendición en el servicio y el ministerio en general. Hermanos, cuando vemos esto, es tiempo de hacer un alto. Es tiempo de pedir la guía del Señor. Y en ayuno y oración, dejar que Dios actúe y quite esta carga de la vida de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la realidad de la vida cristiana sana y madura es completamente al revés. Porque el Señor primero nos llama a ser. Es decir, ser un creyente en crecimiento. Ser un creyente en comunión, no solamente con el Padre, sino con sus hermanos. Ser un creyente que busca su edificación y que no teme, más al contrario, agradece el ser confrontado con su pecado porque es una oportunidad de librarse de él, confesarlo, arrepentirse y restablecer su comunión con Dios. Porque el creyente que es, sabe que esos pasos lo van a llevar a una plena comunión con el Señor y a un caminar de gloria en gloria en la vida en general. Cuando el creyente se concentra primero en ser, el hacer va a ser algo que fluya naturalmente de él, sin necesidad de aferrarse a nada, porque sabe que le es útil al Señor de la iglesia, en cualquier lugar donde esté. Y saben, tienen la certeza de que Dios cumplirá su propósito en él. Y esa bendición nadie la puede quitar, y menos el enemigo. El no comprender esto lleva a un camino de muerte, como dice el salmista, porque se va a presentar el momento de señalar el pecado de los demás. Y cuando llegue este momento, pueden tomar dos caminos. El primer camino, confrontar a las personas con su pecado, con el objetivo claro de llevarlos al arrepentimiento, a perdón y a restauración. Eso, hermanos míos, edifica y sobreedifica la iglesia en todo tiempo. Pero se corre el serio peligro de ir por el segundo camino. Señalar el pecado de los demás para desviar la mirada de los que están a nuestro alrededor de nuestro propio pecado. Tiempo atrás tuvimos una hermosa reunión con el grupo de oración y compartíamos sobre el pecado de David con Betsabé y cómo fue confrontado por el profeta Natán. Y el libro de Samuel es claro cuando es confrontado por Natán a través de una parábola. David se enfurece tanto contra un pecado mucho más pequeño que el suyo. Y se enfurece tanto desmedidamente hasta el momento que Natán le dice, ese hombre eres tú. Y es en ese momento que David cae en cuenta de que el Señor lo estaba llamando a arrepentimiento. Hermanos, ¿por qué creen que las reacciones de estas personas al pecado de los demás es desmedido, dándoles una apariencia de que jamás pasarán o pasaron por algo similar? ¿Por qué creen que es más fácil señalar las equivocaciones de los demás antes de aceptar las nuestras? ¿Por qué creen que sucede esto? La respuesta es muy sencilla. Porque el pecado de los demás nos confronta también. El pecado de los demás puede ser una herramienta en las manos del enemigo para confrontarnos y sembrar temor en nuestra vida. Temor a que descubran nuestro propio pecado. ¿Ustedes creen que un creyente que carga esto en su vida puede vivir libre y feliz? Para nada.
En cambio, un creyente que confiesa sus pecados, que es libre de toda carga y atadura y ha recibido el perdón de su Padre, vive en la libertad que solamente Cristo puede dar, y esto no tiene precio. ¿Y saben qué también sucede? La obra en la vida de las personas también puede confrontarnos. Y se puede caer en el terrible error de buscar cualquier cosa en el hermano con el fin de desacreditarlo. Lo hemos visto a lo largo de la carta de Judas. Yo les invito a que una vez que suban esta prédica puedan revisar de principio a fin y van a encontrar el cierre a todo esto. Es ahí donde se cumple lo que dice Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, el Señor nos está llamando a escudriñar nuestro corazón. Porque hoy es el día en el cual nosotros necesitamos, podemos y debemos ser libres de cualquier carga o atadura que el enemigo ha puesto en nuestra vida. Es tiempo de librarnos de cualquier atadura que el enemigo ha echado sobre nosotros. Porque la obra de Dios es perfecta. Él cuida de su rebaño. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Porque el Señor así lo ha definido. Hermanos, la advertencia la da Pablo. Y junto con la advertencia viene el remedio. Lean junto conmigo Gálatas capítulo 5, versículos 17 en adelante. Gálatas 5:17. Y aquí encontramos a través de las palabras de Pablo la advertencia y junto con la advertencia el remedio. Dice el Señor a través de Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La advertencia y junto con la advertencia el remedio. ¿Cuál es el remedio según Pablo? Andar por y en el Espíritu. Y eso es lo que necesitamos. Andar por y en el Espíritu nos enseña que no es por nuestra fuerza. No es que nosotros nos cuidamos de caer. Es por la omnipotencia divina de nuestro Dios que nos sostiene. ¿Y tú conoces el objetivo de ser sostenido por Dios? Judas lo dice de manera clara. Presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese es el objetivo que tiene Dios, de cuidarte, de mantenerte en el camino. ¿Cuántas veces hemos pensado que un creyente carnal ha vivido por años contrario a la palabra del Señor? ¿Sabes? El Señor puede esperar
50, 60, 70 años de la vida de un creyente y en el último momento rescatarlo y permitir que se arrepienta de sus pecados para gloria del Padre. El tiempo no es un problema para nuestro Dios, sí lo es para nosotros. Y vamos a ver por qué es un problema para nosotros. Vamos a ver por qué es contraproducente mantenernos en el camino de los frutos de la carne. No hay duda que la vida de los creyentes es imperfecta, lo sabemos, lo entendemos, lo hemos descubierto, no es una novedad. Nuestra vida es imperfecta porque aún cargamos este cuerpo de muerte. Pero hermanos míos, la perfección y la santidad es un proceso que debemos perseguir todos los días de nuestra vida. El día que tú dejas de perseguir la santidad de Dios es un día que retrocedes. No es que te quedas estático, retrocedes. Y el Señor no quiere que tú retrocedas. ¿Sabes por qué? Porque la corriente de este mundo es tan fuerte que no solamente tienes un día de retroceso, puedes retroceder aún más. Es por eso que es importante el inicio de un creyente, el caminar de un creyente y el final de un hijo de Dios. ¿Cómo quieres que sea tu camino? Mi anhelo para todos ustedes es que sea un camino que le dé la gloria al Señor en todo tiempo. Mi anhelo para ustedes es que juntos podamos vivir libres de toda atadura del enemigo y de pecados no confesados. Eso es lo que el Señor nos enseña. Debemos perseguir. ¿Y cuándo alcanzaremos esto? Cuando lleguemos al reino de los cielos. Ya sea que seamos llamados antes de que Cristo venga o cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, ese momento llegaremos a la santidad que el Señor ha separado para nosotros, porque ya no cargaremos este cuerpo de muerte. Y esto, hermanos míos, es una hermosa bendición. Leamos ahora sus Biblias en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 tiene un mensaje importante para nosotros. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando Pablo. Está hablando el gran apóstol enviado a la iglesia. Aquel cuyo currículum de vida, cristiana y no cristiana, en todo momento lleva el sello de Cristo en su vida. Él, ese gran apóstol, está hablando y dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta, hermanos míos, debemos conocerla. ¿Dónde estás apuntando? Cuando alguien sale una carrera, si no tiene claro dónde está la meta, se puede perder. ¿Por qué creen que en grandes competencias, por ejemplo el Dakar, lo más importante para ellos es el punteo que los lleva a los puntos a los cuales debe marcar su ruta? Y cuando salen de su ruta tienen un botón de pánico para que sean recogidos. Lo más importante es saber a dónde nos dirigimos. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la meta de un creyente? La meta de un creyente es el tribunal de Cristo. Todos nosotros, sin excepción, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Unos llegarán antes ese momento, unos llegarán después y otros llegarán al último junto con el Señor. Pero cuando el Señor levante e instaure el tribunal, todos estaremos juntos. ¿Y saben qué hay en el tribunal de Cristo? Hay fuego, pero no es un fuego al cual debemos temer.
Es un fuego que nos purificará. Porque ese fuego es el que va a poner a prueba nuestras obras como creyentes. Ese fuego, hermanos míos, va a poner a prueba todas y cada una de las obras que tuvimos en este mundo. Leamos primera carta a los Corintios 3:11 y entendamos este mensaje. Primera carta a los Corintios 3:11. Y Pablo inicia aclarando algo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La base de todo creyente es Cristo y la fe en Él. Ahora viene la sobreedificación. Versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, y escuchen bien lo que edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, son 6 cosas que alguien puede edificar sobre el fundamento que es Cristo. Dice versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora escucha. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una vez más entendemos la seguridad de la salvación. Pero ¿qué nos dice Pablo? Todas tus obras van a ser puestas al fuego. Ahora, dime una cosa, ¿por qué Pablo escoge esta manera de darnos el símil? Cuando tú pones heno, hojarasca y madera al fuego, ¿qué sucede? Se consume, se quema, desaparece, quedan solamente cenizas. Y si tú sigues leyendo la carta, vas a entender que estas obras puestas al fuego y quemadas son las obras hechas en nuestra carne, en nuestro entendimiento, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de proceder, lo que nosotros somos. Tus obras en la carne son heno, hojarasca y madera. Pero ¿qué pasa cuando echas oro, cuando echas plata, cuando echas piedras preciosas al fuego? ¿Le pasa algo? No le pasa nada. No le pasa nada. Perduran y pasan la prueba del fuego. Y las Escrituras comparan a estos elementos como las obras hechas en el Espíritu, en el poder del Espíritu, es decir, la obra que Cristo hizo a través de ti. Ahora yo quiero preguntarte, el día del tribunal de Cristo, cuando tus obras sean puestas al fuego, ¿quisieras sufrir pérdida? Yo creo que no. Porque la pérdida de las obras es algo terrible. Porque solamente señala lo que hicimos gobernados por la carne. Así que no tendremos recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Recuerdas el título de la prédica? No pierdas tu recompensa. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son estas recompensas que el Señor tiene preparado para nosotros? Es probable que tú las conozcas. Pero si no conoces cuáles son estas recompensas, he aquí las recompensas. Si tus obras, es decir, las obras de Cristo a través del Espíritu Santo en ti perduran, tú recibirás una o más de las 5 coronas reservadas para los creyentes. ¿Sabes cuáles son estas coronas y cómo las obtienes? La primera, la corona incorruptible. La encuentras en primera carta a los Corintios 9:25. Y la corona incorruptible está reservada para los que venzan sobre el viejo hombre. Está reservada para el creyente que ha prevalecido contra la carne, cuyo espíritu ha dominado los deseos de la carne.
Y es un creyente que ha crecido espiritualmente, ya sea un joven espiritual o un padre espiritual. Y no es cuestión de un día, 2 días, una semana, un mes, un año. Es un estado de vida en Cristo continuo. Eso no quiere decir que va a pecar, pero cuando peque se arrepentirá, pedirá perdón, será perdonado y vuelto una vez más al camino y continuará en su crecimiento espiritual. Para hermanos como ellos está reservada la corona incorruptible. Y hasta el nombre es precioso, porque algo incorruptible no hay manera de siquiera mancharlo o rayarlo. A eso se refiere algo incorruptible. Un creyente así es un creyente que edifica. Es un creyente necesario para la vida de la iglesia. Es un creyente que está velando por sus hermanos. Ahí está la primera. La segunda, la corona de gozo. Y la corona de gozo está reservada para los que ganan almas en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, debemos convertir a las personas? Eso no es cierto. Ninguno de nosotros tiene el poder de convertir a las personas. Nuestra labor es predicarles la palabra, vivir conforme a las Escrituras para que nuestra vida y palabra sea testimonio para llevar a las personas a los pies de Cristo. Solamente el Espíritu Santo tiene el poder de transformar y resucitar a las personas. Nadie más lo tiene. Así que aquel que con palabra, con testimonio, con vida, lleva a las personas a los pies de Cristo y el Señor hace su obra, para ellos está reservada la corona de gozo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, ahí la puedes encontrar. Primera carta a los Tesalonicenses 2, 19. La tercera corona, la corona de vida. Wow, la corona de vida está reservada para los que hayan resistido y vencido las pruebas. ¿Cuántas veces hemos tenido pruebas recurrentes en nuestra vida? Aquella prueba que toca a tu puerta, una vez más eres zarandeado, pero no puedes vencer la prueba. Viene por segunda vez y viene más fuerte, viene por tercera vez y viene más fuerte, y así. Pero cuando un creyente entrega su vida por completo y depende de la obra del Espíritu Santo, no importa cuántas pruebas y en qué magnitud vengan, tiene la certeza de que junto con la prueba el Señor pone la salida. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Solo así puede vencer la prueba. Puede resistir bajo el fuego de la prueba y puede salir libre y vencedor. Santiago capítulo 1, versículo 12 habla de esta corona. La corona de la vida. La siguiente corona es la corona de la justicia. Wow, la corona de justicia está reservada para los que aman la venida del Señor. Y amar la venida del Señor no solamente es saber que Cristo viene, porque todos podemos saber que Cristo viene. Otra cosa es vivir sabiendo que Cristo viene. Porque si tú vives entendiendo y sabiendo que Cristo viene, estarás listo y preparado para ese momento. No te encontrará con la guardia baja. No te encontrará sin la armadura de Dios. No te encontrará en los frutos de la carne. Te encontrará revestido de la armadura de Cristo. Te encontrará en el fruto del Espíritu. Te encontrará viviendo para la gloria del Señor. Así que para los que aman la venida del Señor, les está reservada la corona de justicia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, nos habla de ella.
La última corona es la corona de gloria. Esta corona de gloria es muy hermosa porque está reservada para los que pastorean la grey del Señor con entrega y sacrificio, como el príncipe de los pastores, no como obreros asalariados, sino como alguien que tiene temor del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, habla de ella. A estos hombres el Señor les tiene reservada la corona de gloria. Ahora, la pregunta es la siguiente. Conocemos la meta, el tribunal de Cristo. Conocemos nuestra responsabilidad, poner al fuego nuestras obras. Si fueron hechas en el poder del Espíritu Santo, estas obras perdurarán. Si son obras de la carne, desaparecerán y sufriremos pérdida. Pero si tú has puesto obras que perduran, el Señor te entregará alguna de estas coronas. ¿Y quieres conocer cuál es el objetivo de tener estas coronas? No es que en el cielo va a haber lugares exclusivos para el que tiene la corona de gloria. No es que va a haber unos lugares apartados para el que tiene la corona de justicia. No es que va a haber un lugar VIP para los que tienen más de 2 coronas. No es para eso. El verdadero propósito de las coronas lo explica de manera muy clara y hermosa Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 al 11. Apocalipsis 4:10 habla de esto. Porque habla de los 24 ancianos. Y quiero que sepas que los 24 ancianos es una figura de la iglesia. Así que cuando habla de los 24 ancianos está hablando de la iglesia. Dice este pasaje de Apocalipsis 4:10, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Es como si entendiéramos, la iglesia se postra delante del que está sentado en el trono y ese es Jesucristo. ¿Sabes qué más hace la iglesia después de postrarse delante del que está en el trono? Dice, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Entiendes el porqué de las coronas? Tener la bendición de echarlas delante del trono como una ofrenda de amor. El Señor es tan perfecto, es tan hermoso que no solamente te da la gracia de ser salvo por fe, Él mismo te capacita, Él mismo te llena con su espíritu, Él mismo te redarguye de pecado para que tengas una vida que le agrade y le dé la gloria. Y así puedas poner esas obras al fuego y que perduren y recibir una corona para que tú en agradecimiento puedas devolverle esa corona al Señor. ¿Cómo te sentirías tú si las obras que pones al fuego todas son quemadas como heno, hojarasca y madera y no tienes nada? ¿Qué dijo Pablo? Sufrirán pérdida, mas no de su salvación. ¿Cómo te sentirías tú delante del trono del Cristo, de aquel que dio su vida por ti y no tienes nada para ofrecer a sus pies? ¿Te das cuenta de cuál es la meta del creyente? De por qué es tan importante el tribunal de Cristo, de por qué es tan importante ser creyentes espirituales, de por qué es importante buscar nuestro crecimiento espiritual y no dejar que el enemigo nos engañe y siembre en nuestro corazón todo aquello que él siempre hace. Pues lo que él hace es robar, matar y destruir. ¿Te das cuenta, hermano mío? A eso somos llamados. En conclusión, quiero que sepamos todos juntos que quien no se ocupa por tener una vida de santidad genuina
donde el fruto del Espíritu es evidente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No una sola parte del fruto, los 9 frutos continuamente en tu vida al mismo tiempo. ¿Tú crees que se puede? Claro que sí, porque vivimos para un Dios todopoderoso que te ha dado su Espíritu y Él ha vencido al mundo y Él te ha entregado esa victoria. ¿Lo crees? Deja que el Espíritu obre en ti. Quien no se ocupa de esto, quien no se ocupa de tener una vida de esta manera, que le dé la gloria al Señor, pero en cambio en su lugar vive gobernado por la carne, gobernado por sus deseos, gobernado por el mundo, y sus frutos son evidentes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Quien vive de esta manera, hermanos míos, no ha entendido nada sobre la doctrina que hemos aprendido en Judas. No ha entendido la verdad que Judas nos presenta en esta epístola. Y tampoco ha entendido el significado de la presentación de una iglesia sin mancha a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el objetivo. Que nosotros seamos presentados limpios, sin mancha, con obras que perduren cuando sean puestas al fuego, con creyentes que puedan recibir las coronas para devolverlas a los pies de Cristo. Pero en cambio, hermanos míos, y esta es mi oración, este es mi anhelo. Por eso he predicado Judas, con todas las dificultades que esta carta trajo en la vida de la iglesia. Por esto he predicado. Que si esta carta ha calado en lo más profundo de ti, si esta carta ha causado que tú reflexiones y te pongas en la firme convicción de desechar y confesar cualquier pecado que haya en tu vida, para que tengas la libertad de tener una vida en santidad, una vida en unidad con todos tus hermanos. Esta carta ha dado fruto en tu vida. Además de mostrarte la gran necesidad de buscar con todas tus fuerzas, perseguir con todas tus fuerzas tu edificación y crecimiento espiritual. ¿Sabes cuál es el objetivo de tu crecimiento espiritual? Una vez más, Pablo lo dice en Efesios, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Este, hermano mío, es el objetivo de tu crecimiento espiritual. Este es el objetivo del crecimiento de la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el objetivo. Hermanos míos, si esto hoy es una realidad para ti, si esto hoy ha llegado a tu corazón y se ha vuelto una convicción para tu vida, si hoy tú entiendes el mensaje de Judas, tú puedes decir las últimas hermosas palabras de esta carta. Al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria, porque Él vive y reina para siempre. Con Cristo de nuestro lado, ¿quién podrá hacernos frente? Con la cabeza de la iglesia de nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? Hermanos, vendrán tiempos duros y difíciles para la iglesia, pero no importa, porque las puertas del Hades no van a prevalecer, porque el Señor ya ha vencido, porque el Señor vive y reina para siempre, porque el Señor es todopoderoso para guardarnos de caída y mantener nuestro camino recto delante de sus ojos, para presentarnos a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, que pueda darle la gloria en todo tiempo. Oh, hermanos míos, esta mañana yo pido a cada uno de ustedes, es tiempo de crecer. Es tiempo de pedirle al Señor que quite de nuestra vida todo aquello que no le agrada, todo aquello que no le da la gloria. Es tiempo, hermanos míos, de mirarnos unos a otros con el amor que el Señor tiene, porque el Señor murió por quien está a tu lado. El Señor ama a quien está a tu lado. Es tiempo de ser una sola iglesia, con Cristo como cabeza. Es tiempo de darle la gloria al único y sabio Dios, a nuestro Salvador. Darle la gloria y majestad, el imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, pónganse de pie. Y es más, yo quiero pedirles que podamos unirnos en un solo cuerpo, en un solo grupo de hermanos. Si puedes darle la mano o abrazar al que tienes al lado, oremos juntos. Y demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos. Porque Judas, la epístola de Judas, Señor, fue una epístola que llegó a lo más profundo de la vida de la iglesia. Llegó a lo más profundo de la vida de cada uno de los creyentes. Ha sacudido a todos. Pero Señor, esta es tu obra. Y tu obra es perfecta. Tu obra está llena de amor. Tu obra es aquella como del perfecto cirujano que con precisión extirpa todo aquello que no te glorifica. Oh Señor, tu lámpara es perfecta porque saca la luz y muestra cómo somos en realidad. Y esto es hermoso porque una vez más nos da convicción de santidad. Yo te ruego, Padre, que tú hoy pongas convicción de santidad en todos los que estamos acá reunidos, en todos los que escucharán este mensaje, en todos aquellos a quienes nosotros podamos llevarles este mensaje y decirle: el Señor demanda de ti santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Oh Señor, henos aquí, unidos en un solo cuerpo. Anhelamos, Señor, levantar manos santas a ti y adorarte con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Señor, si tú has permitido que esta carta sea predicada, es porque tú nos das tiempo aún para que el día que lleguemos a tu tribunal y nuestras obras sean puestas al fuego, no suframos pérdida alguna. Más aún tengamos en las manos algo que tú puedas darnos para devolverte en agradecimiento, Señor.
cuando estemos delante de tu trono y te demos la gloria. Y juntos digamos al único y sabio Dios, aquel Rey Supremo, todopoderoso y eterno, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.